fundó la Unión de Lucha para la Emancipación de la Clase Obrera en San Petersburgo, una organización que combinaba la agitación política con la actividad sindical. Esta organización fue un paso importante hacia la creación de un movimiento obrero marxista en Rusia. Sin embargo, Lenin y otros líderes fueron arrestados en diciembre de ese mismo año y fue exiliado a Siberia durante 3 años. El exilio en Siberia le proporcionó tiempo para estudiar y escribir. Durante este periodo, desarrolló muchas de las ideas que más tarde formarían la base del leninismo. En 1900, al final de su exilio, se trasladó a Europa Occidental, donde continuó su actividad revolucionaria y teórica. En 1902, Lenin publicó «¿Qué hacer?», una obra en la que argumentaba a favor de la necesidad de un partido revolucionario altamente disciplinado y centralizado. Esta obra fue fundamental para el desarrollo del concepto de vanguardia revolucionaria, que sería central en la teoría leninista del marxismo. En 1903, el Partido Obrero Socialdemócrata ruso se dividió en 2 facciones, los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques, liderados por Julius Martov, abogaban por un enfoque más democrático y gradual hacia el socialismo, mientras que los bolcheviques, liderados por Lenin, defendían la necesidad de una revolución inmediata y la creación de un partido disciplinado y centralizado. La división reflejaba diferencias profundas sobre la estrategia y la organización. Lenin y los bolcheviques creían que solo un partido altamente disciplinado y comprometido podía llevar a cabo una revolución exitosa y establecer la dictadura del proletariado. Esta visión se convirtió en una característica definitoria del leninismo. Una de las contribuciones más significativas de Lenin al marxismo fue el concepto de la vanguardia revolucionaria. ¿En qué hacer? Argumentó que la conciencia socialista no surgiría espontáneamente en la clase obrera a través de su lucha diaria contra el capital. En cambio, sería necesario un partido revolucionario de vanguardia compuesto por revolucionarios profesionales para educar y guiar al proletariado hacia la revolución. Otra innovación clave de Lenin fue su interpretación de la dictadura del proletariado. Mientras que Marx había hablado de la dictadura del proletariado como una fase de transición entre el capitalismo y el comunismo, Lenin detalló cómo debía ser esta dictadura en la práctica. En su obra El Estado y la Revolución, argumentó que la dictadura del proletariado implicaba la destrucción del Estado burgués y su reemplazo por un Estado proletario basado en los soviets, consejos de trabajadores. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, escribió El imperialismo, fase superior del capitalismo, donde argumentaba que el imperialismo era una extensión inevitable del capitalismo avanzado. Según el capitalismo, había evolucionado hacia un sistema global de explotación, donde las potencias capitalistas más avanzadas competían por el control de colonias y mercados internacionales. Sostenía que esta competencia imperialista inevitablemente conduciría a guerras entre las potencias capitalistas, lo que abriría oportunidades para las revoluciones socialistas. Esta teoría del imperialismo proporcionó un marco para entender las dinámicas globales del capitalismo y justificó la lucha revolucionaria no solo en los países desarrollados, sino también en las colonias y semicolonias. Aunque el concepto de revolución permanente es más asociado con León Trotsky, Lenin también desarrolló ideas similares sobre la necesidad de una revolución continua y global. Lenin argumentó que la revolución socialista en Rusia no podría sobrevivir sin una revolución mundial. Creía que el éxito de la Revolución Rusa dependía de la extensión de la revolución a otros países, particularmente en Europa Occidental.
Lenin también sostuvo que en países como Rusia, donde el capitalismo estaba menos desarrollado, la revolución socialista podría saltar directamente de una fase feudal a una fase socialista, sin pasar necesariamente por una etapa burguesa prolongada. Esta visión contrastaba con la interpretación más ortodoxa de Marx, que preveía una secuencia más gradual de desarrollo histórico. La revolución bolchevique de 1917 fue el resultado de una serie de crisis políticas, sociales y económicas que afectaron al Imperio ruso a principios del siglo XX. El descontento popular, la incapacidad del régimen zarista para implementar reformas significativas y las consecuencias devastadoras de la Primera Guerra Mundial crearon un ambiente propicio para la revolución. El legado de Lenin y el impacto de la revolución bolchevique se extendieron mucho más allá de Rusia, influenciando movimientos revolucionarios y partidos comunistas en todo el mundo. Aunque la historia del marxismo después de Lenin es compleja y multifacética, el periodo de su liderazgo sigue siendo un punto de referencia crucial para entender el desarrollo y la influencia global del marxismo en el siglo XX y más allá. El marxismo, una de las ideologías más influyentes del siglo XX, moldeó el panorama político, económico y social de numerosas naciones alrededor del mundo. Desde la Revolución Rusa de 1917 hasta la caída de la Unión Soviética en 1991, el marxismo inspiró movimientos revolucionarios, gobiernos, políticas y debates intelectuales. Su impacto global y las diversas adaptaciones y críticas que surgieron reflejan la complejidad y la plasticidad de esta filosofía. Tras la muerte de Lenin en 1924, Joseph Stalin asumió el liderazgo del Partido Comunista y de la Unión Soviética. Stalin implementó una serie de planes quinquenales que transformaron radicalmente la economía soviética, enfocándose en la industrialización rápida y la colectivización de la agricultura. Aunque estas políticas lograron convertir a la Unión Soviética en una potencia industrial, también resultaron en una gran cantidad de sufrimiento humano, incluyendo hambrunas y represión política masiva. La Revolución China de 1949, liderada por Mao Zedong y el Partido Comunista Chino, fue uno de los eventos más significativos del siglo XX en términos de la expansión del marxismo. Mao adaptó el marxismo-leninismo a las condiciones chinas, desarrollando una versión conocida como maoísmo. El marxismo ha dejado una huella profunda en la historia del siglo XX y sigue siendo una fuente vital de análisis e inspiración en el siglo XXI. Desde su impacto global y sus diversas adaptaciones hasta las críticas y los desafíos contemporáneos, el marxismo ha demostrado ser una ideología flexible y resiliente. En el mundo actual, las ideas marxistas continúan siendo relevantes para comprender y confrontar las dinámicas de poder, explotación y desigualdad. A medida que enfrentamos desafíos globales como la crisis ambiental, la injusticia social y las nuevas formas de explotación en la economía digital, el marxismo ofrece herramientas valiosas para analizar y transformar nuestra realidad. El futuro del marxismo dependerá de su capacidad para adaptarse y evolucionar, integrando nuevas perspectivas y respondiendo a los desafíos contemporáneos.